En la cena familiar me dijeron que no tenía hogar. Esa misma noche me hospedé sola en el hotel más caro de la ciudad. Las palabras aún me queman la garganta cuando las recuerdo. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Mi nombre es Carmen Esperanza Morales. Tengo 67 años. Y toda mi vida creí que la familia era lo más sagrado que existía. Hasta esa noche de Año Nuevo del 2023, cuando mi propio hijo me arrancó de cuajo esa ilusión. Era las 9:30 de la noche en Madrid. Yo llevaba todo el día cocinando en la cocina de la casa donde había vivido los últimos 42 años. Mi casa. La casa que compré con mi difunto esposo Ramón cuando apenas teníamos 25 años, trabajando él de albañil y yo limpiando oficinas por las noches. Había preparado cocido madrileño, como cada año nuevo, el mismo plato que cocinaba mi madre, y que su madre le había enseñado a ella. Las lentejas estaban perfectas. El chorizo tenía ese punto exacto que tanto le gustaba a mi hijo Sergio cuando era pequeño. Había puesto la mesa con el mantel bordado que me regaló mi suegra cuando me casé. Un mantel color marfil con flores azules que solo usaba en ocasiones especiales. Me había puesto mi vestido verde oliva, el que Ramón me había comprado en el Corte Inglés para nuestro 30º aniversario. Ese vestido que aún me quedaba bien y que me hacía sentir elegante. Me había maquillado con cuidado, usando el pintalabios coral que guardaba para las fiestas. La mesa estaba perfecta. Había comprado vino tinto de La Rioja. Vendí mi último anillo de oro, el que Ramón me regaló cuando nació Sergio, para poder comprarlo. Quería que todo fuera especial. Quería que mi familia se sintiera querida, cuidada, como siempre había intentado que se sintieran. Estábamos todos sentados. Mi hijo Sergio, de 45 años, con su traje gris que yo le había planchado esa misma mañana. Su esposa Patricia, siempre impecable con sus uñas perfectas y su cabello rubio recién salido de la peluquería. Mis dos nietos, Alejandro de 16 años, que no levantaba la vista del móvil, y mi pequeña Lucía de 11 años, la luz de mis ojos. También estaba mi cuñada Pilar, la hermana de Ramón, y hasta había invitado a Marisol, la vecina del cuarto piso, porque sabía que pasaría la Nochevieja sola. Yo me sentía orgullosa. Mi familia reunida, mi mesa abundante, mi hogar lleno de vida. Pero entonces, justo cuando estaba sirviendo el postre, un flan casero que había hecho desde las 6 de la mañana, mi hijo dejó la servilleta sobre la mesa y me miró con esos ojos fríos que no reconocía. «Mamá», dijo con una voz extrañamente calmada, como si estuviera hablando del tiempo. «Patricia y yo hemos estado hablando. Esta casa ya no es tuya. Ya no formas parte de este hogar». El mundo se detuvo. El ruido de las cucharillas contra los platos se silenció. El murmullo de la televisión de fondo desapareció. Hasta el tic-tac del reloj de pared, ese reloj que había sido de mis padres, se volvió ensordecedor. Miré alrededor de la mesa buscando alguna reacción, algún gesto de sorpresa, alguna palabra de defensa, pero todos tenían la vista clavada en sus platos. Como si hubieran ensayado este momento, como si todos lo supieran excepto yo. «No es por mal, mamá», continuó Sergio mientras cortaba tranquilamente su trozo de flan. «Pero ya necesitamos nuestro espacio. Tú tienes tu pensión. Puedes arreglártelas. Ya no eres una cría». Patricia asintió sin levantar la vista. Mi cuñada Pilar jugaba nerviosa con su anillo. Marisol parecía incómoda, pero no dijo nada. Y entonces, mi nieta Lucía, mi pequeña Lucía, que solía acurrucarse conmigo en el sofá para ver telenovelas, levantó su carita angelical y preguntó con la inocencia cruel de los niños: «Abuela, ¿no puedes ir a uno de esos sitios para señoras mayores?» Como la abuela de mi amiga Sofía, ella ya no molesta a nadie. Molesta. Esa palabra me atravesó como un cuchillo oxidado. Sentí como si todo mi cuerpo se hubiera convertido en cristal y acabara de hacerse añicos. 42 años en esta casa. 42 años cuidando, cocinando, limpiando, preocupándome. 42 años siendo la columna que sostenía a esta familia. Y ahora era una molestia.
Me quedé allí sentada, con mi delantal de flores, el mismo que usaba desde hacía 20 años, sintiendo cómo el flan se me derretía en la boca sin sabor a nada. Los recuerdos empezaron a golpearme como olas furiosas. Sergio de pequeño, con fiebre, durmiendo en mis brazos toda la noche. Patricia llegando a casa llorando cuando perdió su primer trabajo, y yo consolándola con sopa caliente y palabras tiernas. Los domingos por la mañana haciendo churros para mis nietos, viendo sus caras de felicidad cuando los espolvoreaba con azúcar. Todo eso, aparentemente, ya no importaba. Me levanté de la mesa muy despacio, como si fuera una anciana de 90 años. Nadie me preguntó a dónde iba. Nadie intentó detenerme. Solo escuché a Patricia murmurar algo sobre «era hora ya», mientras yo me dirigía a mi dormitorio. Me quité el vestido verde con manos temblorosas y me puse mi abrigo café, el mismo que llevaba usando 5 inviernos seguidos, porque nunca había dinero para uno nuevo después de pagar todos los gastos de la casa. Agarré mi bolso de cuero negro, ese que Ramón me había regalado hace 15 años y que aún conservaba con cuidado porque era lo último bonito que me había dado antes de morir. Volví al comedor. Todos seguían comiendo como si nada hubiera pasado, como si yo no hubiera existido nunca. «Me voy», dije simplemente. Sergio levantó la vista por primera vez. «¿A dónde vas a estas horas, mamá? Ya es casi medianoche». «A buscar mi hogar», le contesté, y salí de mi casa, de lo que había sido mi casa, cerrando la puerta con el mismo cuidado con el que una mujer cierra el ataúd de todo lo que amó. Salí a la calle Alcalá, y el frío de enero me golpeó la cara como una bofetada. Las luces navideñas aún colgaban de los árboles, burlándose de mi desgracia con sus colores alegres. La gente pasaba a mi lado riéndose, con copas en la mano, celebrando la llegada del nuevo año. Yo caminaba como un fantasma entre tanta felicidad ajena. Paré un taxi. El conductor, un hombre mayor con bigote canoso, me miró por el retrovisor. «¿A dónde la llevo, señora?» Me quedé en silencio unos segundos. ¿A dónde podía ir? No tenía hermanos vivos. Mis padres habían muerto hace más de 10 años. Mis pocas amigas vivían lejos o ya no mantenía contacto con ellas. «Lléveme al hotel más caro de Madrid», le dije con una voz que no reconocí como mía. «No me importa el precio». El taxista me miró extrañado, pero arrancó sin preguntar más. Mientras atravesábamos Gran Vía, mi mente empezó a recordar, como si el dolor hubiera abierto un cajón lleno de memorias que había mantenido cerrado para no sufrir más de la cuenta. Recordé cuando Sergio tenía 8 años y se rompió el brazo jugando al fútbol en el patio del colegio. Ramón estaba trabajando en una obra en Guadalajara y no podía venir. Yo dejé mi turno en la oficina de limpieza, perdiendo el sueldo de toda una semana, para estar con él en el hospital. Me quedé despierta 3 noches seguidas porque tenía pesadillas, y solo se calmaba si yo estaba ahí, acariciándole el pelo. Recordé cuando Patricia llegó a nuestra casa hace 15 años, embarazada de Alejandro, llorando porque sus padres la habían echado de casa por haberse quedado embarazada sin casarse. Yo la acogí como si fuera mi propia hija. Le preparé la habitación de invitados. Le compré ropa de maternidad con los ahorros que tenía guardados para arreglar el tejado que se filtraba cuando llovía. Recordé las noches que me quedé despierta cuidando a mis nietos cuando eran bebés para que Patricia pudiera descansar. Alejandro lloraba mucho los primeros meses, y yo me lo llevaba a la cocina, le hacía tila tibia y le cantaba las mismas nanas que le había cantado a su padre. Recordé los años después de que murió Ramón, cuando me quedé completamente sola pero seguí manteniendo la casa para que Sergio y su familia tuvieran un lugar estable donde vivir. Mi pensión de viudedad apenas me llegaba para comer, pero yo compraba comida para 5 personas, pagaba la luz, el gas, el agua. Cuando se rompía algo, la lavadora, la nevera, el calentador, yo usaba mis pocos ahorros para arreglarlo. Recordé las veces que me quedé sin cenar para que hubiera suficiente comida para todos. Las veces que mentí diciendo que no tenía hambre cuando en realidad no había dinero para más. Las veces que llevé mi ropa vieja al mercadillo de los jueves para vender algo y poder comprar los libros de texto de mis nietos. Recordé navidades enteras cosiendo juguetes porque no tenía dinero para comprar los nuevos. Recordé madrugadas planchando ropa ajena para ganar unos euros extra,
que siempre terminaban gastándose en caprichos de la familia. Recordé cuando Sergio quiso cambiar de trabajo y necesitaba un traje nuevo para las entrevistas. Yo vendí el collar de perlas de mi madre, el único recuerdo valioso que me quedaba de ella, para que pudiera comprarse uno en el Corte Inglés. Recordé cuando Patricia quería hacer un curso de peluquería, pero costaba 1.000 euros. Yo pedí un préstamo que aún estaba pagando, a mis 67 años, descontándome 100 euros cada mes de mi pensión. Recordé cuando Alejandro quería una bicicleta de montaña para su cumpleaños de 14 años. Costaba 500 euros. Yo trabajé limpiando portales por las tardes durante 3 meses, arrastrando mis rodillas artríticas por escaleras infinitas para poder regalársela. Recordé cuando Lucía quería ir de excursión con el colegio a París. 200 euros que yo no tenía. Vendí mis pendientes de oro, los que me regaló Ramón cuando nos comprometimos, para que mi nieta no se quedara sin ir mientras sus compañeras viajaban. Cada recuerdo era como un puñal que se me clavaba más profundo. ¿Cómo era posible que todo eso se hubiera olvidado? ¿Cómo era posible que 40 años de amor incondicional se borraran en una sola frase? El taxi se detuvo frente al Hotel Villa Magna. Un portero con uniforme dorado me abrió la puerta. «Buenas noches, señora». Nadie me había tratado con tanta cortesía en años. Entré al lobby y me sentí pequeña e invisible. Todo era mármol brillante, lámparas de cristal, sofás de cuero color crema. La recepcionista, una chica joven con sonrisa perfecta, me miró sin juzgar mi abrigo viejo o mis zapatos gastados. «¿En qué puedo ayudarla? Necesito una habitación, la mejor que tengan disponible». Ella tecleó en su computadora. «Tengo una suite junior en la planta 10ª. Son 300 euros la noche». 300 euros. Más de lo que yo gastaba en comida en todo un mes. Pero abrí mi bolso, saqué mi tarjeta del banco, la que nunca usaba porque siempre pagaba todo en efectivo, y se la di. «Está bien». Me dieron una llave dorada y un botones me acompañó al ascensor. En el espejo del elevador me vi por primera vez esa noche. Tenía los ojos rojos e hinchados, el pintalabios corrido, el pelo despeinado por el viento de la calle. Parecía exactamente lo que era, una mujer rota. La habitación era más grande que mi dormitorio en casa. Tenía una cama enorme con sábanas blancas impecables, un sofá junto a una ventana que daba a toda la ciudad de Madrid, un baño con bañera de mármol. Me senté en el sofá y miré las luces de la ciudad. Eran las 2 de la madrugada del primer día del año 2024. En algún lugar de esas luces estaba mi casa. En algún lugar estaba mi familia, probablemente brindando y riéndose, aliviados de que por fin se hubieran librado de la carga que yo representaba. Me quité los zapatos y sentí cómo me dolían los pies. Los tenía hinchados de tanto estar de pie cocinando todo el día. Me toqué las manos y noté cómo tenía las palmas ásperas y agrietadas de tanto lavar, limpiar, cocinar para otros. Estas manos habían cambiado 1000 pañales, habían cocinado miles de comidas, habían cosido ropa, curado heridas, secado lágrimas, habían trabajado hasta sangrar para dar a mi familia todo lo que necesitaban. Y ahora esas mismas manos temblaban de soledad en la habitación más lujosa donde había estado en toda mi vida. Por primera vez en 40 años, nadie me necesitaba. Nadie esperaba que yo tuviera la cena lista, la ropa limpia, los problemas resueltos. Por primera vez en 40 años, estaba completamente sola. Y no sabía si eso me daba miedo o alivio. Afuera, Madrid dormía. Y yo, Carmen Esperanza Morales, me quedé despierta toda la noche preguntándome cuándo había sido la primera vez que dejé de importar para la gente que más amaba en el mundo. Desperté a las 11 de la mañana con un dolor de cabeza que me partía el cráneo. Por un momento no recordé dónde estaba. Las sábanas olían a suavizante caro, no al detergente barato que compraba siempre en el Mercadona. La cama era demasiado grande, demasiado cómoda. Entonces todo me volvió como un puñetazo en el estómago. Mi teléfono móvil estaba en silencio sobre la mesita de noche. 0 llamadas perdidas, 0 mensajes, ni siquiera un «¿estás bien?» o un «¿dónde te has metido?» Nada. Era como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra y nadie se hubiera dado cuenta. Me levanté temblando y me miré en el espejo del baño.
Tenía ojeras profundas, el pelo como un estropajo, y por primera vez en años no sabía qué hacer con mi día. Siempre tenía algo: la compra, la comida, la limpieza, recoger a los nietos del colegio, llevar a Patricia al médico, planchar las camisas de Sergio. Ahora no tenía nada. Nadie me necesitaba para nada. Pedí el desayuno al servicio de habitaciones. Una chica joven me trajo café con leche, tostadas con mermelada y zumo de naranja natural en una bandeja de plata. Me trató como si fuera una señora importante, como si importara. ¿Necesita algo más, señora Morales? Señora Morales. No. Carmen, tráeme esto. O, mamá, ¿has visto mi...? Solo respeto. No, gracias. Está todo perfecto. Cuando se fue, me senté en el sofá con mi café y marqué el número de Sergio. Saltó directamente al buzón de voz. Lo intenté 3 veces más. Nada. Llamé a Patricia. Lo mismo. Llamé a mi cuñada Pilar. Comunicando. Era como si me hubieran borrado de sus vidas con la misma facilidad con la que borras un contacto del teléfono. A las 2 de la tarde, desesperada, decidí caminar hasta mi casa. Quizás había sido todo una pesadilla. Quizás Sergio había recapacitado y me estaría esperando con una disculpa. Tomé el metro en Colón y bajé en mi parada de toda la vida. Cada paso hacia mi portal me dolía como si caminara sobre cristales rotos. Subí los 4 pisos de siempre, contando cada escalón como había hecho miles de veces. Llegué a mi puerta. Saqué mis llaves del bolso con manos temblorosas. Metí la llave en la cerradura. No giraba. Lo intenté varias veces. Nada. Habían cambiado la cerradura. En menos de 12 horas habían borrado hasta mi derecho a entrar en la casa donde había vivido 42 años. Toqué el timbre. Escuché pasos. La voz de Patricia desde dentro. ¿Quién es? Soy yo. Carmen. Silencio. Patricia, soy yo. Abre. Sergio no está. Vuelve otro día. Otro día. Como si fuera una vendedora ambulante o una testigo de Jehová. Patricia, por favor. Necesito hablar contigo. No hay nada de qué hablar, Carmen. Ya está todo decidido. Me quedé allí plantada, en el rellano donde había saludado a los vecinos cada mañana durante décadas, sintiéndome como una intrusa en mi propia vida. La puerta del segundo se abrió. Salió Remedios, mi vecina de toda la vida. La mujer que me pedía favores constantemente, que me pedía prestado azúcar, que lloraba en mi hombro cada vez que discutía con su marido. Me miró con una mezcla de lástima y incomodidad. Hola, Carmen. Hola, Remedios. ¿Tú sabías que iban a cambiar la cerradura? Ella apartó la mirada. Mira, Carmen, yo no me meto en líos de familias, pero Sergio vino esta mañana con un cerrajero. Dijo que era por seguridad. Seguridad. Seguridad contra su propia madre. ¿Y no te pareció raro? Ay, hija, yo qué sé. Los jóvenes ahora hacen cosas que una no entiende. Los jóvenes. Mi hijo tenía 45 años. Remedios. Llevo 40 años viviendo aquí. 40 años siendo tu vecina, prestándote lo que necesitabas. Sí, ya lo sé. Pero mira, Carmen, yo tengo mis propios problemas. No puedo andar metiéndome en... No terminó la frase. Entró en su casa y cerró la puerta. Otro portazo en la cara. Bajé las escaleras como una zombie y me senté en el banco de la plaza de enfrente. Esa plaza donde había llevado a pasear a mis nietos cuando eran pequeños. Donde los había empujado en los columpios miles de veces, mientras Patricia se arreglaba las uñas o hablaba por teléfono. Desde allí podía ver las ventanas de lo que había sido mi casa, las cortinas que yo había cosido, las plantas del balcón que yo había cuidado durante años. A las 5 de la tarde vi llegar a Lucía del colegio, mi nieta pequeña, cargando su mochila rosa. Se paró en el portal y levantó la vista. Me vio sentada en el banco. Durante unos segundos nos miramos. Yo levanté la mano para saludarla, con una sonrisa que me costó un esfuerzo sobrehumano. Ella miró hacia arriba, hacia las ventanas, y luego otra vez hacia mí. Después agachó la cabeza y entró corriendo al portal. Ni siquiera me había saludado. Mi propia nieta, la niña que me decía, «Te quiero, Abú», cada noche antes de dormir, me había ignorado como si fuera una extraña. Esa noche, de vuelta en el hotel, pedí una botella de vino.
algo que nunca había hecho en mi vida. Me la bebí entera mientras miraba la televisión sin verla realmente. En las noticias hablaban de familias que se reunían para celebrar el Año Nuevo, de tradiciones que se mantenían de generación en generación. Yo cambié de canal. En una película, una madre anciana vivía rodeada del amor de sus hijos. Cambié otra vez. En un anuncio, una abuela cocinaba con sus nietos mientras todos reían. Apagué la televisión. Me tumbé en esa cama inmensa, y por primera vez en décadas, no puse el despertador. No tenía que levantarme temprano para preparar desayunos. No tenía que planchar uniformes escolares. No tenía que hacer la lista de la compra. No tenía que hacer nada para nadie. Debería haberme sentido libre, pero solo me sentía vacía, como un globo pinchado, como una casa abandonada. A las 3 de la madrugada, borracha de vino y de soledad, marqué el número de Sergio una vez más. Esta vez sí contestó. «¿Mamá? ¿Sabes qué hora es?» «Sergio, por favor, necesitamos hablar. Ya hemos hablado bastante. Tienes que entender que las cosas han cambiado. Pero, hijo, yo no tengo a dónde ir. Esa casa es mi hogar. Era tu hogar. Ahora es el nuestro. Tú tienes tu pensión, puedes buscarte un pisito pequeño. O una residencia. Hay residencias muy buenas para gente como tú. Gente como yo. Como si fuera una especie diferente. Como si ya no fuera su madre. Sergio, yo te parí. Te crié. Te cuidé cuando estabas enfermo. Trabajé día y noche para darte todo lo que necesitabas. Sí, mamá. Y ahora te toca vivir tu vida. Nosotros también tenemos derecho a vivir la nuestra. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, escuchando el pitido de la línea cortada, entendiendo por fin que mi hijo no iba a cambiar de opinión, que no había sido un impulso o un momento de enfado. Era una decisión fría, calculada, definitiva. Yo ya no era su madre. Era un estorbo del que se habían librado. Y lo peor de todo era que empezaba a preguntarme si quizás tenían razón. Pasé los siguientes días como un fantasma vagando por Madrid. Me levantaba tarde, desayunaba sin hambre, y salía a caminar sin rumbo por calles que conocía de memoria, pero que ahora me parecían extrañas y hostiles. El cuarto día, mientras caminaba por el Retiro intentando que el aire fresco me despejara la cabeza, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Carmen Morales? Sí, soy yo. Soy Elena Vázquez, del Centro de Salud de Malasaña. Llamamos para confirmar su cita de mañana con el cardiólogo. ¿Mi cita? ¿No? Debe haber un error. Yo no he pedido ninguna cita. Según nuestro sistema, usted tenía cita mensual con el doctor Herrera para el control de su tensión arterial, pero hemos recibido una llamada esta mañana cancelando todas sus futuras citas. Se me paró el corazón. ¿Quién canceló mis citas? Su hijo, el señor Sergio Morales. Nos dijo que usted ya no iba a necesitar nuestros servicios porque se mudaba a una residencia con atención médica incluida. Eso es mentira. Yo no me voy a ninguna residencia. La chica al otro lado de la línea se quedó callada unos segundos. Señora, me temo que no puedo hacer nada. El señor Morales está registrado como su contacto de emergencia y tiene autorización para tomar este tipo de decisiones médicas. Si usted quiere reactivar sus citas, necesitará venir en persona con su tarjeta sanitaria. Colgué el teléfono con las manos temblando. Sergio no solo me había echado de casa, también había cancelado mi atención médica. Mi tensión arterial había estado descontrolada los últimos meses, y el doctor Herrera me había dicho que era fundamental hacer los controles mensuales, pero a mi hijo no le importaba si yo me moría de un infarto. De hecho, quizás sería más conveniente para él. Esa tarde fui al centro de salud. La recepcionista, una mujer mayor con gafas de pasta, me miró con cara de lástima cuando le expliqué la situación. Mire, señora, esto pasa más de lo que se imagina. Los hijos se van haciendo cargo de los papeles de los padres mayores y, bueno, a veces toman decisiones que no son las mejores. Pero yo no soy una anciana senil. Tengo 67 años y estoy perfectamente capacitada para tomar mis propias decisiones. Lo sé, pero legalmente, si él está como contacto de emergencia, ¿cómo lo quito de ahí? Tiene que rellenar unos formularios y necesitará poner otro contacto de emergencia. Otro contacto de emergencia.
Miré el papel en blanco y me di cuenta de que no tenía a nadie más en el mundo. Absolutamente nadie. Dejé el espacio en blanco y entregué el formulario. Caminando de vuelta al hotel, decidí pasar por mi antiguo barrio. Necesitaba comprar ropa interior nueva y otras cosas básicas que no había podido coger de casa. Entré al Carrefour donde había comprado durante 20 años. En la entrada me encontré con Amparo, la carnicera que me conocía desde siempre. «Carmen, ¿qué tal, mujer? Hacía días que no te veía». «Hola, Amparo. Oye, el otro día vino tu nuera Patricia. Me dijo que te habías ido a vivir con una hermana a Sevilla. ¿Es verdad?» Me quedé helada. Patricia había estado contando mentiras sobre mí. «No tengo ninguna hermana en Sevilla, Amparo». «¿Ah, no? Pues qué raro, porque me dijo que estabas muy contenta allí, que por fin podías descansar después de tantos años cuidando de la familia». Descansar. Como si cuidar de mi familia hubiera sido una carga para mí, y no la razón de mi existencia. ¿Te dijo algo más? Bueno, me pidió que si alguien preguntaba por ti, dijera que estabas bien pero que querías empezar una nueva vida, que no querías que te molestaran con llamadas ni visitas. Patricia había estado preparando mi desaparición social. Había ido por el barrio contando que yo me había ido voluntariamente, que estaba bien, que no quería contacto con nadie. Había eliminado cualquier posibilidad de que alguien preguntara por mí o se preocupara por mi ausencia. «Amparo, yo no me he ido a ningún sitio. Mi familia me echó de casa en Año Nuevo». La cara de Amparo cambió completamente. Se puso roja como un tomate. «Ay, Carmen, perdóname. Yo no sabía. Patricia parecía tan normal, tan... Dios mío, ¿te echaron de casa?» Con estas palabras, «Esta casa ya no es tuya. Ya no formas parte de este hogar». Amparo se llevó las manos a la boca. «Pero eso es inhumano. ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Y ahora dónde estás viviendo?» «En un hotel. De momento». «¿En un hotel? Pero Carmen, eso debe costarte una fortuna». Tenía razón. Llevaba 5 días en el Villamagna y ya había gastado 1.500 euros. Mi pensión de viudedad eran 800 euros al mes. A este ritmo, en menos de 2 semanas estaría en la ruina. Esa noche, sola en mi habitación de hotel, hice cuentas en una servilleta de papel. Si seguía así, tendría dinero para 10 días más como mucho. Después tendría que buscar una pensión barata o, Dios no lo quisiera, una de esas residencias municipales donde meten a los viejos que no tienen familia. O que tienen familia pero los han abandonado como a perros. Estaba a punto de acostarme cuando recordé algo. Una conversación que había tenido con Ramón pocos meses antes de que muriera. Él había ido al banco sin decirme nada y había vuelto con unos papeles. «Carmen», me había dicho, «he abierto una cuenta de ahorros solo a tu nombre. Algo pequeñito, para que vayas ahorrando lo que puedas». «¿Para qué, Ramón? Si ya tenemos la cuenta corriente juntos. Por si algún día me pasa algo y necesitas dinero propio. O por si algún día decides que quieres comprarte algo bonito sin tener que pedirle permiso a nadie». Yo me había reído. «¿A quién le voy a pedir permiso? Si somos marido y mujer». «Ya, pero una nunca sabe qué puede pasar en la vida. Prométeme que vas a ir metiendo ahí lo que puedas, aunque sean 5 euros al mes». Había prometido, pero después de que él muriera me había olvidado completamente de esa cuenta. Todo el papeleo del banco, las pensiones, los seguros, había sido tan abrumador que muchas cosas se me habían pasado por alto. Rebusqué en mi bolso hasta encontrar mi cartera vieja. Detrás de las fotos de mis nietos había una tarjeta pequeña, amarillenta, que no había tocado en años. Banco Santander. Una cuenta de ahorros a mi nombre. Al día siguiente, temblando de nervios, fui a la sucursal del Paseo de la Castellana. Le expliqué la situación al director, un hombre calvo y elegante que me miró con cara de sorpresa cuando le di el número de cuenta. «Señora Morales, ¿me permite un momento?» Se fue a consultar algo en su ordenador. Volvió 5 minutos después con una expresión extraña. «Señora, ¿usted sabe cuánto dinero hay en esta cuenta?» «No tengo ni idea. Mi marido la abrió antes de morir hace 10 años. Supongo que habrá muy poco». El hombre me miró por encima de sus gafas. «Señora Morales, en esta cuenta hay 93.000 euros». El mundo se me cayó encima. «¿Cómo dice?»
Su difunto esposo estuvo ingresando dinero en esta cuenta durante años, pequeñas cantidades pero constantes, y con los intereses acumulados, ahora mismo hay 93,000 euros. Me tuve que sentar. Las piernas no me sostenían. Ramón había estado ahorrando en secreto. Durante años, había estado apartando dinero para que yo estuviera protegida, como si hubiera sabido que algún día iba a necesitarlo, como si hubiera sabido que la familia por la que tanto habíamos sacrificado iba a abandonarme cuando más vulnerable estuviera. ¿Puedo sacar dinero de esa cuenta? Por supuesto, señora. Es suya, completamente suya. Salí del banco con 50,000 euros en una cuenta corriente nueva y un sentimiento extraño en el pecho. No era felicidad exactamente, era algo más profundo. Era la sensación de que Ramón, desde donde estuviera, me había abrazado una vez más. Y por primera vez en días, sonreí de verdad. Con el dinero de Ramón en mi cuenta, todo cambió. No solo económicamente. Algo dentro de mí se despertó después de años de estar dormido. Salí del Hotel Villamagna esa misma mañana. No porque no pudiera pagarlo, sino porque ya no necesitaba demostrarle nada a nadie, ni siquiera a mí misma. Encontré un apartamento pequeño pero luminoso en el barrio de Chueca, un tercero sin ascensor, con un dormitorio, una cocina americana y un salón con ventanas grandes que daban a una plaza con árboles. Costaba 700 euros al mes, y lo alquilé inmediatamente. Por primera vez en mi vida, firmé un contrato de alquiler solo con mi nombre, Carmen Esperanza Morales. Ni esposa de, ni madre de, solo yo. La inmobiliaria me pidió referencias y avales. Les enseñé mi extracto bancario. No hicieron más preguntas. Durante los primeros días me dediqué a convertir aquel espacio vacío en un hogar. Pero mi hogar. Compré muebles que me gustaban a mí, no lo que era práctico para una familia numerosa. Un sofá de 2 plazas color azul marino, una mesa pequeña de madera clara, una cama de matrimonio con sábanas blancas y una colcha de colores alegres. Compré plantas, muchas plantas, geranios para la ventana, un ficus para el rincón del salón, hierbas aromáticas para la cocina. La casa olía a tierra húmeda y a vida nueva. Una tarde, mientras regaba mis plantas, sonó el timbre. Por un momento el corazón me dio un vuelco. ¿Sería Sergio? ¿Habría venido a pedirme perdón? Pero cuando abrí la puerta, me encontré con una mujer de mi edad, con el pelo gris recogido en una coleta y una sonrisa cálida. Hola, soy Pilar, tu vecina de enfrente. Te he visto mudándote y quería darte la bienvenida al edificio. Gracias, soy Carmen. ¿Te apetece un café? Acabo de hacer. Hacía tanto tiempo que nadie me invitaba a nada sin pedirme un favor a cambio que me quedé sin palabras unos segundos. Me encantaría. Su casa era parecida a la mía, pero estaba llena de libros, cuadros y fotografías. Se notaba que había vivido allí muchos años, pero no se sentía como un museo. Se sentía viva. ¿Vives sola?, le pregunté mientras ella preparaba el café. Sí, desde hace 5 años. Mi marido murió de cáncer y mis hijos viven en Barcelona. Vienen de vez en cuando. Pero ya sabes cómo es esto. Tienen su vida. Lo dijo sin amargura, como quien acepta las cosas como son sin dramatizar. ¿Y tú? ¿Tienes familia? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Cómo explicar que tenía familia pero que me habían desechado como a un mueble viejo? Tengo un hijo. Pero estamos pasando por un momento difícil. Pilar asintió sin hacer más preguntas. Se notaba que era una mujer que entendía que a veces las familias duelen más que los extraños. Bueno, pues ya tienes una vecina por si necesitas cualquier cosa. Y los martes por la tarde tenemos un grupo de lectura aquí en el edificio, por si te interesa. Un grupo de lectura. Hacía años que no leía un libro que no fuera una revista de recetas o de chismes de famosos en la peluquería. No sé si... No tienes que decidir ahora, solo lo dejo ahí. El próximo martes estamos empezando Como agua para chocolate, una novela preciosa sobre una mujer que encuentra su fuerza a través de la cocina. Esa noche cené sola en mi mesa nueva, con un plato que había cocinado solo para mí. Tortilla francesa con hierbas de mis plantas. Simple pero sabrosa. No tuve que preguntar a nadie qué quería cenar. No tuve que cocinar para 5 personas.
No tuve que lavar montañas de platos. Por primera vez en 40 años. Cené en silencio sin sentirme sola. Después de cenar, saqué mi teléfono. Tenía 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Cuando lo busqué en internet, vi que era de una gestoría. Marqué el número. Buenas noches. ¿Es usted la señora Carmen Morales? Sí, soy yo. Soy Javier Mendoza, de la gestoría Álvarez y Asociados. Hemos estado intentando localizarla. Tenemos que hablar sobre unas propiedades que están a su nombre. ¿Propiedades? Debe haber un error. Yo no tengo ninguna propiedad. Señora, según nuestros registros, usted es propietaria de un local comercial en la calle Fuencarral y de un pequeño apartamento en Cuenca, ambos heredados de sus padres. Su hijo nos contactó hace unos días preguntando por los trámites para venderlos. El mundo se me paró otra vez. ¿Mi hijo quiere vender unas propiedades mías? Bueno, él se presentó como su representante legal. Dijo que usted estaba enferma y que él se encargaba de sus asuntos. Pero necesitamos su firma personal para cualquier transacción. Señor Mendoza, yo estoy perfectamente bien y mi hijo no es mi representante legal de nada. Esas propiedades son mías y nadie puede venderlas sin mi consentimiento. Por supuesto, señora. ¿Podría pasarse por nuestras oficinas mañana? Creo que necesitamos aclarar algunas cosas. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de rabia y tristeza que me quemaba el pecho. Sergio no solo me había echado de casa, también había intentado vender mis propiedades a mis espaldas, haciéndose pasar por mi representante y diciendo que estaba enferma. ¿Qué más había hecho en mi nombre sin que yo lo supiera? Al día siguiente fui a la gestoría. Javier Mendoza era un hombre de unos 50 años, con cara honesta y modales correctos. Señora Morales, me alegro de verla también. Su hijo nos dio a entender que tenía problemas de memoria y que no podía valerse por sí misma. Como puede ver, estoy perfectamente. ¿Qué propiedades son exactamente? Me mostró los papeles. El local de Fuencarral lo había heredado de mi padre hace 15 años, pero nunca le había prestado atención porque siempre estaba alquilado, y Sergio se encargaba de cobrar el alquiler y gestionarlo. El apartamento de Cuenca era de mi madre, y yo tampoco sabía que me hubiera correspondido en herencia. El local genera unos ingresos de 1.200 euros mensuales, y el apartamento está alquilado por 500 euros al mes, me explicó Javier. Su hijo ha estado cobrando estos alquileres durante años, 1.700 euros al mes que eran míos, y que Sergio había estado cobrando sin decirme nada. ¿Durante cuánto tiempo? Según nuestros registros, desde que murió su madre en 2015. 8 años. Hice el cálculo mentalmente. Más de 160.000 euros que me pertenecían y que mi hijo había estado robándome durante 8 años. Quiero que a partir de ahora todos los ingresos de esas propiedades vayan directamente a mi cuenta bancaria. Le dije con una firmeza que me sorprendió a mí misma. Por supuesto. Y señora, ¿va a presentar alguna denuncia por el dinero que se ha cobrado indebidamente? La pregunta me golpeó como un martillo. ¿Denunciar a mi propio hijo por robo? ¿Llevarlo a los tribunales? Necesito pensarlo. Entiendo, pero sepa que tiene derecho a reclamar todo ese dinero, más los intereses. Salí de la gestoría con la cabeza dando vueltas. Sergio no solo me había echado de casa, me había estado robando durante años. Todo el dinero que podría haber usado para hacer reparaciones en la casa, para comprarme ropa decente, para tener algún capricho de vez en cuando, se lo había estado quedando él. Mientras yo lavaba ropa ajena para ganar unos euros extra, mi propio hijo me robaba 1.700 euros cada mes. Mientras yo vendía las joyas de mi madre para pagar sus caprichos, él tenía mi dinero en su cuenta bancaria. Esa tarde, por primera vez en mi vida, entré en una tienda de ropa cara. Me compré un vestido azul elegante, unos zapatos cómodos pero bonitos, y un abrigo nuevo, no porque lo necesitara, sino porque podía permitírmelo. Me lo probé todo en casa, delante del espejo de mi dormitorio, y me vi diferente. No era la Carmen que había vivido 40 años como sombra de otros. Era una mujer que tenía derecho a existir por sí misma. Esa noche me inscribí en el grupo de lectura de Pilar. Era hora de empezar a vivir mi propia historia. Llevaba 3 semanas viviendo en mi apartamento cuando decidí que había llegado el momento.
El momento de mirar a mi hijo a los ojos y decirle todo lo que había descubierto, todo lo que había callado durante años. El martes anterior, en el grupo de lectura, habíamos hablado sobre Tita, la protagonista de Como agua para chocolate, una mujer que había vivido toda su vida sirviendo a otros hasta que un día despertó y decidió vivir para sí misma. A veces, había dicho Pilar mientras compartíamos té después de la lectura, tenemos que atravesar el fuego para darnos cuenta de que no nos estamos quemando, nos estamos forjando. Sus palabras me habían acompañado toda la semana. Esa mañana de jueves me levanté temprano, me duché con calma y me puse mi vestido azul nuevo. Me maquillé con cuidado y me peiné el cabello recogido, como solía hacerlo cuando era joven, y me sentía bonita. Me miré en el espejo y vi a una mujer que había olvidado que existía, una mujer con dignidad propia. Llegué a mi antigua casa a las 10 de la mañana. Era una hora en la que sabía que Patricia estaría en el gimnasio y los niños en el colegio. Quería hablar con Sergio a solas. Toqué el timbre. Escuché sus pasos pesados bajando las escaleras. ¿Quién es? Tu madre. Silencio largo. Después, el ruido de la cerradura. Abrió la puerta y se quedó parado mirándome. Llevaba pijama a las 10 de la mañana. Tenía barba de varios días y cara de haber dormido mal. «Mamá, ¿qué haces aquí?» «Vengo a hablar contigo. ¿Puedo pasar?» Dudó unos segundos, pero se apartó. Entré en lo que había sido mi hogar durante 42 años. Había cambiado. Habían puesto muebles nuevos, más modernos. El sofá era de cuero negro, nada acogedor. La mesa del comedor era de cristal y metal, fría. Hasta habían quitado las cortinas que yo había cosido y puesto unas persianas venecianas grises. Está muy diferente, dije mirando alrededor. Sí, bueno, Patricia quería renovar un poco. Con mi dinero. ¿Qué? Me senté en el sofá nuevo sin que me invitara. Crucé las piernas y lo miré directamente a los ojos. He estado en la gestoría, Sergio. Sé lo de las propiedades. La cara se le descompuso completamente. Palideció como si hubiera visto un fantasma. Mamá, yo... puedo explicarte. Te escucho. Se sentó en el otro extremo del sofá, como si necesitara distancia física para encontrar las palabras. Es que... bueno, tú nunca te ocupabas de esas cosas. Papá me pidió antes de morir que me hiciera cargo de todo el papeleo. Era más fácil que yo lo gestionara. ¿Gestionar es quedarse con 1.700 euros al mes que son míos? No me los quedaba. Los usaba para gastos de la casa, para mantenerte, para pagar la comida, la luz, el agua. Para mantenerte a ti, querrás decir, porque yo pagaba mi parte de todo con mi pensión. Mamá, no te pongas así. Toda la familia se beneficiaba. Y yo no soy tu familia, Sergio. Soy tu madre. Me levanté del sofá. Estaba temblando, pero no de miedo, de rabia. ¿Sabes lo que descubrí ayer? Le dije con voz muy calmada. Que durante estos 8 años en los que tú te quedabas con mi dinero, yo me quedé sin cenar más de 100 veces para que hubiera suficiente comida para todos. ¿Sabes cuántas veces vendí mis cosas para comprarles regalos a tus hijos mientras tú tenías mi dinero en tu cuenta? Mamá, no me llames mamá. Las madres se respetan, se cuidan, se aman. Tú me has tratado como a una empleada doméstica sin sueldo durante años. Sergio se puso de pie también. Por primera vez en mi vida, lo vi como lo que realmente era, un hombre de mediana edad que había estado viviendo como un parásito de su madre viuda. A ver, mamá, tampoco es para tanto. Tú vivías aquí gratis, comías gratis. Esta casa es mía. ¿Qué? Saqué de mi bolso los papeles que había traído de casa. Esta casa está a mi nombre desde que la compramos con tu padre. Nunca se la regalé a nadie. Nunca firmé ningún traspaso. Tú has estado viviendo en mi casa gratis durante 10 años. Le tendí los papeles. Él los leyó con ojos cada vez más grandes. Pero yo pensé, pensaste mal. Esta casa es mía. Los alquileres que has estado cobrando son míos. Y ahora quiero que me pagues todo lo que me debes. ¿Qué? Pero si yo no tengo esa cantidad de dinero, pues tendrás que buscarla, o devolverte a trabajar más horas, o vender ese coche nuevo que te compraste el año pasado con mi dinero. Sergio se desplomó en el sofá con la cabeza entre las manos. No puedo hacer eso. Tengo gastos.
Tengo la hipoteca del apartamento de la playa. ¿Qué apartamento de la playa? Se dio cuenta de que había hablado de más. Es que Patricia y yo compramos un pequeño apartamento en Benidorm el año pasado. Con mi dinero. Bueno, en parte. Me quedé callada unos segundos, procesando toda la información. Mi hijo había estado viviendo en mi casa gratis, gastando mi dinero en caprichos, comprándose apartamentos en la playa, mientras yo me privaba de cenas y vendía las joyas de mi madre para pagar sus gastos. Sergio, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienes dos opciones. O me devuelves todo el dinero que me has robado estos 8 años, o denuncio todo esto a la policía y os echo de mi casa inmediatamente. No puedes hacer eso. Somos tu familia. Mi familia me habría preguntado si necesitaba ayuda cuando me visteis sola y triste después de que muriera vuestro padre. Mi familia me habría incluido en las decisiones sobre mi propio dinero. Mi familia no me habría echado de casa en Año Nuevo como a un perro. Me dirigí hacia la puerta. Tienes una semana para decidir, Sergio. Una semana para demostrarme si quieres seguir siendo mi hijo o prefieres seguir siendo un ladrón. Mamá, espera. Me di la vuelta. ¿Qué? Nosotros podemos arreglar esto. Podemos hablar. Ya hemos hablado. Ahora toca actuar. Pero, ¿y si no puedo conseguir todo el dinero? Entonces tendrás que vender el apartamento de Benidorm, o conseguir un préstamo, o trabajar más, como he hecho yo toda mi vida. Abrí la puerta y me di la vuelta una última vez. Ah, y Sergio, la próxima vez que vayas contando por ahí que estoy enferma o que no puedo valerme por mí misma, recuerda que tengo todos los documentos que demuestran lo contrario, y un abogado que está deseando llevar este caso a los tribunales. Salí de mi antigua casa y cerré la puerta con suavidad. No hubo gritos. No hubo lágrimas. No hubo drama. Solo la dignidad serena de una mujer que por fin había aprendido a valorarse a sí misma. Caminé hasta la plaza de enfrente y me senté en el mismo banco donde me había derrumbado semanas atrás. Pero esta vez no me sentía rota. Me sentía libre. Por primera vez en 40 años, había defendido mis derechos. Había puesto límites. Había dicho no a alguien que me había estado utilizando. Y el cielo no se había caído. El mundo no se había acabado. Simplemente, había empezado una nueva vida. Mi teléfono sonó. Era Pilar. Carmen, ¿cómo ha ido? Mejor de lo que esperaba. ¿Te apetece que tomemos un café y me lo cuentes? Me encantaría. Y por primera vez en años, tenía a alguien que quería escuchar mi historia sin juzgarme, sin pedirme nada a cambio, solo porque le importaba mi bienestar. Eso sí era familia de verdad. Los días después del confronto con Sergio fueron extraños. Era como si hubiera estado viviendo bajo el agua durante años y de repente hubiera salido a la superficie para respirar aire puro por primera vez. Me desperté el viernes por la mañana sin el nudo en el estómago que me había acompañado durante semanas, sin esa sensación de estar esperando algo malo que pudiera pasar. Por primera vez en décadas, mi día me pertenecía completamente. Desayuné tranquila en mi cocina, con la radio puesta bajito, escuchando un programa sobre jardinería. Después regué mis plantas y me quedé un rato observando cómo el sol entraba por las ventanas y creaba pequeños arcoíris en las gotas de agua de las hojas. A las 11 sonó el teléfono. Era Sergio. Mamá, dime, he estado pensando toda la noche en lo que hablamos ayer. Muy bien. Y tienes razón, me he portado mal contigo. Esperé en silencio. Había aprendido que a veces el silencio dice más que las palabras. Patricia y yo hemos hablado. Vamos a vender el apartamento de Benidorm y voy a buscar trabajo de media jornada por las tardes para poder devolverte el dinero poco a poco. ¿Cuánto tiempo necesitas? 1 año, quizás 1 año y medio. Está bien, pero quiero que firmes un documento reconociendo la deuda y el plan de pagos. Sí, por supuesto. Y Sergio, ¿sí? Esto no significa que volvamos a ser como antes. Esto significa que estás empezando a comportarte como un adulto responsable, pero la confianza se gana con tiempo y acciones, no con palabras. Hubo un silencio largo. Lo entiendo. Bien. Me pasaré el lunes por la tarde para recoger mis cosas que aún queden en la casa. ¿Qué cosas? Mis libros de recetas, las fotos familiares, el reloj de mis padres, las cosas que son mías y que me llevaré a mi nueva casa. ¿Tu nueva casa?
Sí, Sergio. Tengo una casa nueva, una vida nueva, y por primera vez en años estoy contenta. Colgué el teléfono con una sensación extraña. No era triunfo exactamente, era algo más profundo. Era la paz que viene cuando por fin dejas de cargar con pesos que no eran tuyos. Esa tarde fui a una librería del barrio. Había decidido que quería leer todos los libros que durante años había querido leer, pero nunca había tenido tiempo. ¿Busca algo en particular?, me preguntó la dependienta. Una chica joven con gafas y sonrisa amable. Libros sobre mujeres que empiezan de nuevo. Tengo justo lo que necesita. Me recomendó 5 novelas. Comer, rezar, amar. Las mujeres que aman demasiado. La casa de los espíritus. Las horas. Y mujeres al borde de un ataque de nervios. Este último, me dijo guiñándome un ojo, es especialmente bueno para mujeres que han decidido dejar de aguantar tonterías. Me gasté 80 euros en libros. 80 euros que antes me habrían parecido una fortuna y que ahora me parecían una inversión en mi educación emocional. El sábado por la mañana, Pilar me invitó a acompañarla al rastro. Hacía años que no iba. Cuando vivía con Sergio y su familia, los domingos siempre había que preparar comidas familiares enormes, limpiar, planchar. Nunca había tenido tiempo para estas cosas. Le confesé mientras paseábamos entre los puestos de antigüedades y artesanías. Pues ahora tienes todo el tiempo del mundo para descubrir qué te gusta hacer. En un puesto de joyas artesanales me enamoré de unos pendientes de plata con piedras azules. Costaban 30 euros. Son preciosos, le dije a la vendedora, pero no sé si... ¿Sí qué?, me preguntó Pilar. Si merezco gastarme 30 euros en algo que no necesito. Pilar me agarró del brazo y me miró muy seria. Carmen, tú te mereces esos pendientes y 1000 cosas más. Te mereces todo lo bonito que hay en este mundo después de tantos años dándoselo a otros. Compré los pendientes. Me los puse inmediatamente y me sentí como una mujer nueva. Por la tarde, Pilar me propuso algo que me dejó sin palabras. ¿Te apetece que vayamos a bailar? ¿Bailar? ¿A mi edad? ¿Qué tiene que ver la edad con bailar? En el Centro Cultural del barrio hay bailes de salón para gente de nuestra edad todos los sábados por la tarde. Pero yo no sé bailar. Ni falta que hace. Se aprende. Y sobre todo, se disfruta. Al principio me daba vergüenza. Pero después de media hora siguiendo el ritmo de un pasodoble, sintiéndome torpe pero libre, me di cuenta de algo increíble. Estaba sonriendo sin motivo aparente. ¿Cuándo fue la última vez que bailaste?, me preguntó Pilar durante un descanso. En mi boda. Hace más de 40 años. Pues es hora de recuperar el tiempo perdido. Esa noche, sola en mi apartamento, me miré en el espejo del dormitorio. Llevaba mis pendientes nuevos, tenía las mejillas sonrosadas por el ejercicio, y mis ojos brillaban de una manera que no recordaba haber visto en años. Era como si hubiera estado muerta en vida y acabara de resucitar. El domingo decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: visitar a mi hermana Soledad en Segovia. Soledad era 2 años mayor que yo, viuda también, pero habíamos perdido el contacto cuando me casé con Ramón. No por ninguna pelea importante, sino por esa forma que tienen las familias de alejarse poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que han pasado meses sin hablar. Cogí el autobús a Segovia con una maleta pequeña y el corazón lleno de nervios y esperanza a partes iguales. Soledad vivía en una casa pequeña cerca del acueducto, con un jardín lleno de rosales y un gato gris que se llamaba Ramón, como mi difunto marido. Cuando abrió la puerta y me vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Carmen, Dios mío, Carmen, ¿qué haces aquí?» «Vengo a recuperar a mi hermana». Nos abrazamos en el umbral de su casa y las dos lloramos como niñas. «Pensé que ya no te acordabas de mí», me dijo mientras preparaba café en su cocina acogedora. «Pensé lo mismo de ti. He sabido lo de Sergio por una prima lejana que vive en Madrid. Me contó que te habían echado de casa. ¿Y por qué no me llamaste?» «Porque soy una cobarde. Porque pensé que después de tantos años sin hablar, no tenía derecho a meterme en tu vida. Pasé 3 días con Soledad, 3 días hablando, riendo, recordando nuestra infancia, llorando juntas por los años perdidos. ¿Sabes qué?», me dijo el último día.
mientras paseábamos por las calles de piedra de Segovia. Creo que lo que te ha pasado con Sergio, aunque haya sido horrible, te ha devuelto a la vida. ¿Qué quieres decir? Que la Carmen que conocí de pequeña era valiente, divertida, soñadora. La mujer que vino a mi casa ayer es esa Carmen. La que había en el medio era como si estuvieras apagada. Tenía razón. Durante años había sido como una vela encerrada en un cristal, dando luz pero sin poder arder libremente. Ahora era un fuego al aire libre. El miércoles, de vuelta en Madrid, recibí una llamada inesperada. ¿Abuela? Era la voz de Lucía, mi nieta pequeña. Hola, cariño. Abuela, te echo de menos. Se me partió el corazón. Yo también te echo de menos, mi amor. ¿Podemos vernos? Sin que se enteren papá y mamá. ¿Cómo? El viernes salgo del colegio a las 3. ¿Podrías esperarme en la puerta? Por favor. Por supuesto, cariño. Abuela, ¿sí? Siento mucho lo que te dijimos en Año Nuevo. Yo no quería decir eso. Lo sé, mi amor, lo sé. Cuando colgué, me di cuenta de que por primera vez en semanas tenía ganas de llorar. Pero no de tristeza, de esperanza. 6 meses después, mi vida era irreconocible. Estaba sentada en la terraza de un café en la plaza de Santa Ana, esperando a que llegara Lucía. Habíamos quedado para merendar, como hacíamos cada viernes desde aquel primer encuentro secreto a la salida del colegio. Me miré en el reflejo del cristal de la ventana y sonreí. Llevaba una blusa blanca que me había comprado la semana anterior, mis pendientes de plata del rastro y el cabello recortado en una melena que me hacía parecer más joven. Pero sobre todo, tenía en la cara algo que había perdido durante años. Paz. Abuela. Me giré y vi a Lucía corriendo hacia mí con su mochila al hombro y una sonrisa enorme. Ya no era la niña tímida que había bajado la cabeza aquel día en el portal. Era mi nieta de siempre, la que me abrazaba como si fuera lo más valioso del mundo. Hola, mi amor. ¿Cómo ha ido el cole? Bien. Pero tengo algo que contarte. Se sentó frente a mí y pidió su merienda de siempre. Un croissant con nocilla y un zumo de naranja. Papá y mamá han estado muy raros últimamente, me dijo mientras mojaba el croissant en el zumo. ¿Raros cómo? Discuten mucho. En voz baja, para que no les oigamos, pero yo les oigo. Discuten por dinero. Mamá dice que papá tiene que trabajar más horas y él dice que está cansado. No me sorprendió. Sergio había cumplido su palabra y me había devuelto ya casi la mitad del dinero que me debía. Pero eso significaba que su familia había tenido que ajustarse económicamente. Patricia había tenido que cancelar su suscripción al gimnasio caro. Sergio trabajaba los fines de semana. Y habían vendido el apartamento de Benidorm. Y hay algo más. Continuó Lucía. Alejandro pregunta por ti constantemente. ¿En serio? Sí. Dice que se arrepiente de no haberte defendido aquella noche. Que era muy pequeño para entender lo que estaba pasando, pero que ahora que es mayor, se da cuenta de que os portasteis muy mal contigo. Mi nieto Alejandro tenía ahora 17 años, la edad en la que empiezas a entender que los adultos también se equivocan, y que a veces quien parecía el problema era en realidad la víctima. ¿Le has contado que nos vemos? No, pero me gustaría. ¿Crees que podrías quedar con él también? Si él quiere, por supuesto. Lucía me agarró la mano por encima de la mesa. Abuela, ¿tú eres feliz ahora? La pregunta me pilló desprevenida, no porque no supiera la respuesta, sino porque hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba por mi felicidad que me había olvidado de que era algo importante. Sí, cariño, soy muy feliz. Se te nota. Estás más guapa y sonríes más. ¿Sabes qué he aprendido, Lucía? ¿Qué? Que a veces las cosas más terribles que nos pasan en la vida resultan ser regalos disfrazados. Ella me miró con esos ojos grandes e inteligentes que tenía desde pequeña. ¿Lo que te pasó con papá fue un regalo? En cierto modo sí, porque me obligó a recordar quién era yo antes de convertirme solo en la madre de alguien o la abuela de alguien. Me obligó a volver a ser Carmen. ¿Y quién es Carmen? Me reí. Carmen es una mujer que lee libros hasta las 2 de la mañana porque puede, que se compra ropa bonita sin pedirle permiso a nadie, que baila los sábados por la tarde, que ha recuperado a su hermana, que tiene una amiga que la quiere sin pedirle nada a cambio. ¿Y qué merienda con su nieta favorita los viernes?
Y que merienda con su nieta favorita los viernes. Confirmé guiñándole un ojo. Después de acompañar a Lucía a casa, volví caminando a mi apartamento. Era una tarde preciosa de septiembre. El sol doraba las fachadas de los edificios y la gente parecía de buen humor. Al llegar a mi portal me encontré con una sorpresa. Sergio estaba sentado en los escalones, esperándome. «Hola, mamá». «Hola, Sergio. ¿Podemos hablar?» «Por supuesto». Subimos a mi apartamento en silencio. Cuando entramos, él se quedó parado mirando alrededor. Era la primera vez que venía a mi nueva casa. «Está muy bonita», dijo finalmente. «Gracias. Se nota que es tuya. Tiene tu esencia». Le preparé un café y nos sentamos en mi sofá azul. ¿De qué querías hablar? De nosotros. De lo que pasó. De cómo arreglar las cosas. Las cosas no se arreglan, Sergio. Se construyen nuevas. ¿Qué quieres decir? Que no podemos volver atrás y pretender que no pasó nada. Pero sí podemos empezar desde donde estamos ahora y construir una relación diferente. ¿Cómo? Con respeto, con límites claros, con honestidad. Sergio se quedó callado un rato, removiendo el café con la cucharilla. «He pensado mucho en todo esto», dijo finalmente, «en cómo llegamos a este punto. Y creo que me acostumbré a tenerte ahí, disponible para todo, sin valorar lo que hacías por nosotros. No solo eso, Sergio, también me robaste, durante años. Lo sé, y sé que perdón no es suficiente. No, no es suficiente, pero es un comienzo. ¿Crees que algún día podrás volver a confiar en mí?» La pregunta me dolió, pero no porque fuera cruel. Me dolió porque vi en sus ojos al niño que había sido, al hijo que había criado con tanto amor, y me di cuenta de que también había perdido mucho en todo este proceso. «Creo que la confianza es como una planta», le dije. «Si la cuidas todos los días, crece. Si la descuidas, se muere. Tú la descuidaste durante años. Ahora, si quieres que vuelva a crecer, tienes que regarla todos los días». «¿Cómo?» «Cumpliendo lo que prometes. Tratándome como a un adulto que merece respeto. Incluyéndome en las decisiones que me afectan. Siendo honesto conmigo. ¿Y si lo hago? Si demuestro que he cambiado, entonces quizás, con tiempo, podamos tener una relación de adultos. No como antes, pero algo nuevo, algo mejor». Cuando Sergio se fue, me quedé un rato en mi terraza regando las plantas. El sol se estaba poniendo y Madrid se veía preciosa desde mi ventana. Pensé en todo lo que había pasado en estos meses, en la mujer rota que había salido de esa casa en Año Nuevo, y la mujer fuerte que era ahora, en los amigos que había perdido y los que había ganado, en el dinero que había recuperado y, más importante, en la dignidad que había reconquistado. Mi teléfono sonó. Era Pilar. «Carmen, ¿te apetece que vayamos al cine esta noche? Ponen una película francesa muy buena». «Me encantaría». «¿Y si después cenamos algo por ahí? Tengo ganas de celebrar». «¿Celebrar qué?» «Que somos dos mujeres libres en una noche preciosa de viernes y que podemos hacer lo que nos dé la gana». Me reí. «Tienes razón. Eso merece una celebración». Después de colgar, me preparé para salir. Me puse mi vestido azul, mis pendientes de plata, y me miré en el espejo una vez más. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la Carmen que había vivido 40 años a la sombra de otros. Era una mujer que había aprendido a brillar con luz propia. Una mujer que había descubierto que el hogar no es un lugar donde otros te aceptan. El hogar es el lugar donde tú te aceptas a ti misma. Y yo, por fin, había vuelto a casa. Han pasado 2 años desde aquella noche de Año Nuevo. Sergio y yo hemos construido una relación nueva, basada en el respeto mutuo. Patricia y yo nos saludamos educadamente, nada más. Alejandro viene a visitarme una vez al mes, y hemos recuperado una relación preciosa. Lucía sigue siendo la luz de mis ojos. Pero la diferencia es que ahora mi felicidad no depende de ellos. Mi felicidad depende de mí. Y esa es la lección más importante que he aprendido en mis 69 años de vida. Cuéntame, ¿has vivido alguna vez algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre su dignidad y el miedo a la soledad? Responde en los comentarios. Y si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal, porque quizás tu historia pueda ayudar a alguien que hoy se siente tan perdida
como yo me sentí aquella noche de enero. Hasta la próxima, y recuerda, nunca es demasiado tarde para volver a empezar.